Muy buenos días, estimados hermanos. Un feliz sábado para todos. Que Dios os guarde y multiplique bendiciones en vuestros lugares y en todo momento podamos aprovechar este santo sábado comenzando bien, meditando en la bendita palabra del Señor. Bienvenidos a todos los hermanos que se conectan, sean también bendecidos de parte de Dios. Vamos a iniciar con oración para esta meditación de este día. Oremos, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito sea tu nombre. Te alabamos y te glorificamos en este día por habernos permitido el privilegio de la vida, la oportunidad de estar una vez más en esta plataforma para compartir con los amigos, con los hermanos, una meditación más de tu palabra. Rogamos que sea el Espíritu Santo quien grabe las verdades y nos dé la claridad del consejo que necesitamos en esta hora, que nos sirva para nutrir nuestra vida espiritual y para que nosotros caminemos en el sendero que nos has trazado. Amado Padre, en tus brazos de amor nos encomendamos y bendecimos a todos nuestros amigos que se conectan. Lo pedimos, Señor, sin merecerlo, confiadamente lo hacemos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, amigos, en este santo sábado es bueno comenzar la meditación de la palabra de Dios y no hay cosa más bonita que meditar en un tema interesante, en una reflexión que nos ayude a crecer espiritualmente. El tema para hoy es asombrosa transformación del carácter. Qué hermoso, hermanos, es que nosotros podamos experimentar con la ayuda de Dios esa transformación. El carácter es una composición de pensamientos, intenciones, ideas y se manifiesta diariamente en nuestras prácticas, en nuestra forma de ser continuamente. Por eso, mis hermanos, hay un pensamiento que dice que el carácter se cultiva, el temperamento se hereda, pero el carácter se cultiva. Pero aún temperamento y carácter pueden ser sujetos a la voluntad de Dios y eso va a beneficiarnos a nosotros para que alcancemos un mejor rendimiento espiritual. Así que, hermanos, vamos a la Biblia. En el libro de los Salmos, capítulo 17, verso 15, nos dice el consejo de la siguiente manera: yo en justicia veré tu rostro, seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Qué lindo, hermanos. ¿Tenemos esa proyección nosotros? El salmista la tenía. Él decía y se expresaba que en justicia él quería ver el rostro de Dios. Y también en este mismo versículo él demuestra que la única forma de lograrlo es cuando despertemos a la semejanza del Señor. Así que esta declaración de la Biblia nos hace ver la necesidad de recorrer un camino espiritual, nos hace ver la necesidad también de que nosotros nos enfoquemos mucho más en nuestra preparación espiritual. Hermanos, vivimos en una época donde la gente se ha materializado de una forma tan extravagante, tan dura, que nos descuidamos incluso de poder leer la Biblia, de prepararnos espiritualmente, de hacer cosas espirituales, una visita que nos ayude a crecer. Hermanos, el mundo entero está viviendo agitadamente. Y eso está formando, mis hermanos, un carácter. Eso está formando un estilo de pensar, un estilo de vivir alejado constantemente de la presencia de Dios. Y recordemos que la forma que el pueblo antidiluviano se desvió de la presencia de Dios es cuando excluyeron totalmente de su vida personal al Dios del cielo. El mundo está llegando a ese nivel. El mundo está llegando a un momento donde nada tienen la gente deseo de verlo con lo que se relaciona con Dios. Una lectura pequeña de la Biblia no se quiere hacer o no se le pone interés. Entonces hay una ceguera espiritual muy grande y eso nos atrasa en la conformación del carácter
para que lo logremos conforme a la semejanza de Cristo que decía el libro de los Salmos. Fíjense esta declaración inspirada del deseado de toda la gente en la página 31. Dice: entonces Jesús vino a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Nadie fuera de Cristo puede moldear de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levantarnos del polvo, para volver a modelar según el dechado de su carácter divino. El carácter que había sido estropeado para hermosearlo con su propia gloria. Vean, eso es maravilloso. Cuando Dios creó al hombre, yo recuerdo lo que he leído en El Camino a Cristo sobre el temperamento, el carácter del ser humano, dice que era maravilloso. Un espíritu apacible, lleno de misericordia, lleno de bondad, con su carácter perfecto, como la Biblia lo establece. También dice que sus sentimientos eran puros y nobles. Su color era sonrosado, era de un color saludable. Entonces, hermanos, esa imagen se perdió debido tristemente al pecado. El pecado trajo la ruina, trajo la miseria, trajo el dolor, trajo la muerte, trajo la enfermedad y trajo en el corazón del hombre la envidia, el odio, el egoísmo, el rencor y todas aquellas cosas que destruyen el carácter del ser humano. Una persona envidiosa, una persona rencorosa, una persona orgullosa no tiene buen carácter. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que Jesús vino a restaurar. Noten ustedes qué importante es esto. Restaurar la imagen de su Hacedor. Es decir, Dios nos dio su imagen, pero la perdimos al pecar. Pero Jesús vino también para restaurar, para volver a que el ser humano tenga un carácter similar, igualito al de Dios, igualito al que tenía Adán y Eva en el jardín del Edén. Y algo más, nosotros podemos decir, ¿por qué nosotros tenemos mal carácter? Podemos pensar, ¿por qué soy así? ¿Por qué estoy arruinado? ¿Por qué mi conducta es tosca? Mi conducta es enojadísima. Entonces, podemos decir así literalmente que muchas veces nosotros nos dejamos dominar por espíritus satánicos. De verdad, eso es cierto. Cuando nosotros nos enojamos de una manera tan exasperadamente, es un espíritu satánico el que nos domina. Si no, recordemos en el tiempo del rey Saúl, cuando dice la Biblia que un espíritu diabólico lo atacaba y lo llenaba de ira de repente. Imagínense aquella escena donde David está tocando el arpa, dice la Biblia que él está tocando el arpa y de repente Saúl se calma, se siente contento, se siente lleno de vida cuando la música suena, pero de repente el espíritu maligno se le vuelve a posesionar y dice él en su corazón: voy a clavar a David en la pared, y tira la lanza, hermano. Imagínense una persona siendo su yerno, viene él y le tira la lanza con la intención clara de matarlo, de clavarlo en la pared. Así dice la Biblia. Ese momentito, mis hermanos, no hay duda de que el diablo lo utilizó. El diablo se le metió, el espíritu del mal le convenció de que era lo ideal poder hacer eso. Y saben, por eso dice el escrito que Jesús vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad del ser humano. Eso es importante. Nosotros podemos alcanzar también que Dios nos elimine de nosotros esos rasgos diabólicos, esos rasgos pecaminosos, esos rasgos de malos espíritus que arruinan nuestro carácter. No podemos nosotros seguir pensando, es que yo soy así, ya tengo 50, 40 años y soy así, mal encarado, de mala voluntad, sospechoso, hermano. Que yo veo a mis hermanos y los veo riendo y digo, por mí se están riendo. Eso es una forma de sospecha. Voluntades satánicas se manifiestan en ese momento. Pero hermanos, el Señor ha dicho, el Señor dice en su palabra
que Él quiere saciarnos de justicia, que nosotros seamos mejores cada día, que nuestra vida se despierte a la semejanza del Señor. Miren, tomo para ministros la página 18, dice: el Señor Jesús está haciendo experimentos en los corazones humanos. A mí me llamó la atención eso. Por la manifestación de su misericordia y abundante gracia, está efectuando transformaciones tan asombrosas que el mismo Satanás, con toda su jactancia y toda su confederación del mal unida contra el gobierno de Dios y contra las leyes de su gobierno, reconoce en ellos una fortaleza inexpugnable para sus sofisterías y sus engaños. Constituyen para él un misterio incomprensible. Qué maravilloso y qué interesante, hermanos, es este párrafo. El consejo inspirado nos dice que Jesús está experimentando. Le está demostrando también a Satanás que como un corazón cargado con maldad, cargado con engaño, cargado de mal ser, de mal carácter, puede ser transformado. Dice el escrito, Jesús está efectuando transformaciones asombrosas. Satanás mismo se queda anonadado, se queda admirado de ver cómo el ser humano, después de haber sido degradado por el pecado, de haber sido degradado por lo malo, por sus malas inclinaciones, sus malas decisiones, cuando aceptan a Cristo, vienen a ser, mis queridos hermanos, nuevas criaturas. Satanás se queda asustado, se queda maravillado de ver la obra maravillosa que Dios puede hacer en los corazones humanos. Pero ¿saben algo, mis hermanos? Jesús no lo va a hacer de forma sobrenatural. Es decir, que nosotros tenemos también que depositar nuestra confianza en Dios. Tenemos que decidir abrirle nuestro corazón al Señor para que Él haga la obra. No puede el Señor así de una manera milagrosa, digamos. Cuando digo milagrosa, no es que no exista un milagro, porque ahí dice, son asombrosas, pero así, sin hacer nada nosotros de nuestra parte, pues para ser más específicos y claros y no confundir con el pensamiento de que Dios no puede hacer milagros. Claro que es un milagro, pero es un milagro hecho en el ser humano porque arruinado como estaba, lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de tristeza, ha sido cambiado para bien. Un hombre lleno de maldad se convierte en un ser humano amable, apacible. Un hombre iracundo, lleno de paz. Un hombre orgulloso se convierte en un ser humilde. Un hombre lleno de codicia se convierte en un hombre lleno de benignidad y de benevolencia. Esas obras, hermanos, son las obras asombrosas que dejan perplejo a Satanás. No lo puede creer, no lo quiere creer, porque Dios puede hacer esa transformación en los corazones humanos. Solo, mis queridos, cuando el ser humano lo permite. Eso debemos tenerlo clarito nosotros en nuestra mente. Lo podemos repetir las veces que sean necesarias. Solo, hermanos, Cristo Jesús es capaz, mediante el poder de su Espíritu Santo, hacer una transformación en nuestra vida siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Si nosotros queremos seguir satisfaciendo nuestro ego, si nosotros queremos seguir cumpliendo con nuestra propia voluntad, nos convertiremos en un hombre conocedor, adorador de Dios, pero estilo Caín, que solo él obedecía una parte, pero metía su voluntad en la mayor parte de ella. Así que, hermanos, hoy es un momento especial para que nosotros lo podamos hacer. Es un momento maravilloso para que nosotros lo entendamos así. Vean esto que sigue diciendo. Hoy leemos el conflicto de los siglos, la página 708. Dice, fueron purificados en el horno de la aflicción. Por causa de Jesús sufrieron la oposición, el odio y la calumnia.
Le siguieron a través de luchas dolorosas, soportaron el sacrificio de sí mismos y experimentaron amargos desengaños. Esta es la obra, o esto es lo que forma el carácter. Miren qué interesante. Por eso les decía, y sin querer que me comprendan mal la palabra, el milagro que Dios lo hace es un milagro, sí, pero no es sobrenatural. Vean lo que tiene que experimentar todo ser humano que quiera transformar su carácter. Los métodos que se usan o que Jesucristo usa para lograrlo son estos. Dice la aflicción, el sufrimiento, la oposición, cuando nos calumnian, a través de luchas dolorosas, el hombre o la mujer que soporte el sacrificio de sí mismo y que experimente esos amargos desengaños y aún así se mantenga fiel a Dios, aún así se mantenga en la línea del deber, entonces ellos experimentarán la transformación completa del corazón y serán una vida nueva para Cristo. Es una vida hermosa para Cristo, una vida transformada en su carácter que hará posible que los seres humanos alcancemos la vida eterna. Dice más el párrafo. Por su propia dolorosa experiencia, conocieron los males del pecado, su poder, la responsabilidad que envuelve, la maldición que acarrea y le miran con horror. Mire qué interesante, por experiencia. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que si nosotros no aborrecemos el pecado, no sentimos la necesidad de apartarnos de las cosas malas que nos conducen a la perdición, entonces no hemos experimentado la transformación del carácter. Así debe ser, hermano. Al darse cuenta de la magnitud del sacrificio hecho para curarlo, se sienten humillados ante sí mismos y sus corazones se llenan de una gratitud y alabanza que no pueden apreciar los que nunca han caído. Fíjense qué importante es. Una persona, ahora podemos entender cómo Dios nos aconseja y por eso dice al final que los que en un versículo de la Biblia está que el que ama mucho o al que mucho se le perdona, ama mucho. Y al que poco se le perdona, poco ama, literalmente. Una persona que no reconozca que es pecadora y que sea el gran sacrificio, como dice aquí, la magnitud del sacrificio que Jesús ha hecho para rescatarnos, nunca va a ser agradecida. Nunca va a tener en su corazón la idea de voy a sacrificarme para Cristo, voy a hacer algo insignificante para Cristo. No van a sentir ese deseo. Pero las personas que sí lo hagan, las personas que sí entiendan el valor del sacrificio de Cristo, harán lo que sea necesario, se sentirán humillados ante sí mismos y buscarán la honra siempre de Dios. Lo mejor que tengamos lo daremos a Dios. Todo lo que esté a nuestro alcance lo daremos a Dios porque nosotros entenderemos el valor del sacrificio de Jesús. Miren lo que dice el último párrafo. Los que aman mucho, porque mucho se les ha perdonado. Y habiendo participado de los sufrimientos de Cristo, están en condición de participar de su gloria. ¡Qué maravilloso! Hermanos, yo quiero estar allí. Y yo quiero que ustedes también, mis queridos hermanos, estén allí con Jesús. Dios quiere que estemos. Nosotros queremos, pero nosotros a veces fallamos en la disposición. Pero quiera el Señor ayudarnos para que un día tengamos esa dicha de estar y participar de la gloria que Dios quiere darnos, de la eternidad, de una vida nueva, de una vida transformada, que podemos comenzarla aquí en la tierra y cuando venga Cristo será glorificada para todos nosotros. Quiera el Señor bendecirlos. Es mi mejor deseo. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos dé esa posibilidad. Él quiere, sí, pero nosotros tenemos que pedirlo. Oremos, por favor. Bendito sea, Señor Dios del universo. Muchas gracias te damos porque nos das la oportunidad de conocerte, porque nos permites que podamos acercarnos a través de la fe confiadamente, porque nos concedes el Espíritu Santo y has preparado todo para que nosotros alcancemos victoria sobre nuestro yo.
Ahora, Señor, oramos para que tú perdones lo que no hemos hecho conforme a tu voluntad, para que tú permitas que nuestra vida sea transformada, para que nos tomes como instrumentos en tus manos y nos transformes para vida eterna. Ahora, Señor, de manera muy especial queremos pedirte por los hermanos que se conectan y ellos también meditan en tu palabra. Señor del cielo, tu paz sea sobre todos y también al este día poder tener la oportunidad de ir al templo, podamos estar en reverencia y también en aprendizaje para mejorar nuestra vida. Quédate en nuestros corazones y danos tu bendición. Lo pedimos sin merecerlo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, saludos desde mi casita aquí en Nahuizalco, Sonsonate. He estado acá en unos días libres y aquí hemos estado compartiendo con ustedes. Por eso han visto siempre la misma ventana. Pero gracias a Dios estamos acá y deseo bendiciones para todos. Saludos desde Sonsonate, mi tierra natal. Amén.